Perdón. Sí, no te preocupes. Entonces, ¿qué tan difícil es escribir sobre un feminicidio? Sobre esta lectora que iba sigilosamente a encontrarse con este árbol que hasta cierto punto era su árbol confesor, se sentaba abajo de él y un día, sin más ni más, no regresó a casa porque alguien más le había quitado la vida. ¿Qué tan difícil es, Aura? Gracias. No, gracias por la pregunta. Creo que sí es es una pregunta que viene mucho a cuento porque uno de los temas que me interesaba rescatar en esta novela era como toda la violencia hacia las mujeres, aunque obviamente no es un libro situado en nuestro tiempo ni en nuestro contexto, sí lo aborda de alguna manera. Lo aborda de hecho desde varios personajes, ¿no? Desde el personaje, desde las violencias como más sutiles, por ejemplo, este personaje que se tiene que hacer pasar por hombre para poder tener una, no sé, carrera de inventora, porque pues de otra forma habría sido imposible hacerlo, hasta este personaje que mencionas tú, que es la madre de Eloísa, que en un arranque de celos, o en un arranque de celos feminicida, precisamente, con más precisión, su esposo ataca, ¿no? Además del otro personaje de Lucrecia, que un bandido viola y deja casi muerto, ¿no? Que o sea, sí hay varios personajes que sufren de alguna forma esta violencia. Y sobre la dificultad, yo no sé qué tan difícil, digo, qué tanto se pueda medir esta clase de cosas, pero pues al menos más allá de la dificultad, sí puedo decir que es un tema que a mí me interesa mucho y que de hecho pues intento abordar desde muchos ángulos y me parece importante que aunque no se escriba hablando desde un presente, siempre se vea y nunca deje de hacerse visible porque pues al final es la realidad que habitamos, especialmente en lo que tú decías, ¿no? En este país tan violento y tan machista y tan feminicida. Entonces, bueno, pues me da mucho gusto que lo hayas visto. Otra cosa que quisiera destacar, que creo que tiene que ver con la pregunta, es que independientemente de estos personajes que sí sufren mucha violencia, también me gusta la idea de pensar que hay muchos personajes femeninos que tienen mucha... ay, se me olvidó cuál es la palabra, pero que están como muy empoderados dentro del libro, porque creo que esa parte también es siempre importante ponerla por delante, ¿no? O sea, no es una cuestión como de víctimas y mujeres caídas y demás, sino es una cuestión de que también haya muchos personajes y muchas mujeres reales de carne y hueso que tengan como estas posibilidades de pues crear y de existir y de hacer lo que tengan y quieran hacer. No sé si te contesté. Muchísimas gracias por la respuesta. Muy bien. Pues ahí está ya la primera pregunta y respuesta. Muchas gracias. Somos ya 45. Oigan, ahora están viniendo de a montón. Qué bueno. Bienvenidos todos. ¿Y alguien tiene otra pregunta por ahí? Nadie. Bueno, en lo que la piensa. Ah, Malú. Ahí está Malú. Es que alce una mano. Adelante, Malú, con gusto. Ok. Hola, Laura. Bueno, nos comentabas que tu carrera es en letras. No. Espérame. No, a mí me gustó tu libro, mucho el final. Me parece que es un epílogo donde dices qué es de dónde agarraste frases y eso. A mí lo que me remitió fue irme a buscar eso. Entonces, la pregunta específica es, ¿cuál fue el detonante para tu novela? O sea, habías comentado que el descubrimiento, de hecho, al principio que habían dicho que eran 7 páginas por día, lo que hice fue nada más tuitear una nota sobre el descubrimiento. Entonces, ¿solo fue ese detonante o fue algo en la carrera, algo que hubieras escuchado? No sé. No, pues, bueno, gracias por tu pregunta, Malu. Pues fueron muchas cosas. O sea, sí, el descubrimiento de este aparato, más bien el descubrimiento del descubrimiento, porque el descubrimiento del aparato ya tenía más de 100 años, ¿no? Más bien cuando yo me enteré, sí me causó mucha atracción, pero creo que en este libro como que exploré muchas cosas que me atrajeron, no solamente eso, ¿no? Por ejemplo, la historia de Abelardo y Eloísa, que son 2 personajes históricos
pues también es cuando yo me enteré de la existencia de Abelardo, que fue de quien me enteré primero, dije, wow, pero qué personaje tan interesante, ¿no? O sea, este personaje que siempre estaba como cuestionando a la iglesia, pero que al mismo tiempo era religioso. Es increíble, quiero decir, estas cartas de Abelardo y Eloísa, que además en tradición literaria, un montón de gente ha escrito sobre ellas, desde muchos ángulos. También me envolvieron mucho, el personaje de Eloísa me atrajo muchísimo. De hecho, este mes de octubre sale una nota que escribí en la revista de la universidad, relacionándome un poco con el personaje de Eloísa. Y luego está también el tema de los inventos de la primera parte. Pues esta cosa de Querón de Alejandría tiene más de 100 inventos, y son inventos rarísimos, ¿no? Como está este aparato para abrir las puertas del templo, que pongo un fragmentito ahí, es un aparato real. Igual que los aparatos estos de personajes que se ponían a bailar con vapor, también son reales, y hay manuales enteros en los que Herón describe cómo puede alguien armar estos inventos, ¿no? Y no sé, a mí esa idea me encantó, y me encantó todavía más cuando investigué que en Alejandría, como convergían tantas religiones, era un ambiente de pues mucho sincretismo entre religiones, y en la que además no había como muchos problemas de tensiones religiosas. Era importante para muchos sectores religiosos representar como eventos casi que ahora nos parecerían como mágicos, y entonces Herón inventó un montón de objetos, y eso a mí también me pareció súper intrigante. Entonces, bueno, la pregunta como que me lleva justo a decir eso, que en realidad este libro es como una caja de mis obsesiones de la carrera. O sea, básicamente todo lo que me llamó muchísimo la atención, lo procesé y lo ligué, y pues por eso creo que también es una obra que abarca tantos espacios y tantos personajes, porque muchos son cosas que a mí como que me despertaron un montón de imaginación. Y la verdad te quedó muy padre. ¿Y cuánto tiempo te llevó la investigación? Pues muchas gracias. Me llevó, más que una investigación aislada, pues al final yo estudié 5 años de letras clásicas, entonces pues desde ahí ya hubo una parte de la investigación hecha. Y la escritura del libro, que implicó todo el tiempo pequeñas investigaciones, fue como de 3 años y medio o 4 más o menos. Sí fue bastante largo, pero nunca fue como que yo me sentara solo a investigar, sino que mientras iba escribiendo me hacía falta, pues tenía que volver pues sí, a investigar justo. Pero no fue como que me sentara así 3 meses solo a investigar, sino que la escritura me llevaba a buscar cosas. Muy bien, pues muchas gracias, Malú, por la pregunta. Gracias ahora por la respuesta. Y tenemos ahora, si no me equivoco, Rita, a Eda. Eda quería hacer una pregunta. Adelante, Eda, mucho gusto. Hola, buenas tardes. Gracias, Miguel, y gracias, Rita, por hacer de veras, esto es un bello proyecto. Los felicito. Gracias. Ahora, A Miguel. a Miguel. Ahora, al leer el libro Anticitera, Artefacto Dentado, y igual me llevó a investigar, primero que era una anticitera. Yo soy bióloga, entonces al estar investigando, me doy cuenta que, bueno, es un aparato de hace muchos años, pero me llama mucho la atención tu novela, que es un texto fragmentario, y pones mucho énfasis en el amor. A pesar de todo lo que sucede, en cada uno de los fragmentos hay amor de por medio. Y también tú dices, y ahorita contestaste otra parte de mi pregunta, era el por qué te habías basado en la historia de Abelardo y Eloísa, ¿no? Porque finalmente es un texto tan bonito. Cuando yo lo empecé a leer, yo dije, ay, ¿esto qué es? Y yo dije, ay, a ver, me fui despacito, lo fui saboreando, porque finalmente está el amor ahí, en cualquier presentación está. Y entonces mi pregunta es, ¿por qué Anticitera te llamó la atención? ¿No? Porque aunque dices que fue una investigación, no, tuvo que haber un detonante
¿Y por qué lo pudiste relacionar con la historia de Abelardo y Eloísa? Gracias. No, gracias por tu pregunta, Eda. Pues es una pregunta un poco difícil de contestar porque muchas veces las cosas que relacionamos no las relacionamos con un proceso lógico. No sé, seguro te ha pasado a ti o a cualquiera de los que estén aquí que hay dos cosas que para nadie más tienen relación, pero que en tu cabeza tienen una perfecta lógica para ir juntas, ¿no? Yo creo que mucho tiene que ver con procesos más intuitivos. La parte de Anticitera, como les decía, pues a mí me gustan mucho los aparatos y creo que eso lo puedo pensar desde la perspectiva de que cuando era niña veía muchos libros de cómo funcionan las máquinas y aunque no entendía bien cómo funcionaba nada, aunque me lo explicaban ahí, me llamaba mucho la atención como el interior de los Se los organismos. compró un taquero porque pues ya no. Oigan, ¿podrían apagar sus micrófonos? Es que muchísimos micrófonos están sonando a la vez y me Sí, distraen mucho ambiente. muchísimo. Sí. Gracias. Sí, es que ya se me fue la onda. Ah, sí, bueno, pues, ¿cómo se relaciona algo como un aparato con una historia de amor? Pues, la verdad es que, si te soy sincera, pues no te podría contestar esa pregunta. O sea, yo creo que, pues, son los procesos que son más subconscientes con los que se construyen ellas. No sé, puedo pensar, por ejemplo, no sé si vieron esta película que se llama La invención de Hugo Cabrel. Es una película de hace algunos años que también un montón de inventos. O sea, yo la verdad no la había relacionado con mi novela hasta que alguien me hizo saber, bueno, me hizo notar que esa película tiene un montón de, además tiene una historia de amor y también tiene de Méliès. Si no la han visto es muy padre, se las recomiendo. Pero bueno, pues tú de inicio puedes pensar, ¿y cómo diablos a alguien se le ocurre una sola película? La respuesta es tan fácil de sacar para la persona que escribió el guión, por ejemplo, ¿no? Porque pues muchas veces esos procesos solo son intuición. Pero me gusta mucho que menciones lo de que tú le diste como mucha importancia a la parte del amor, porque a mí una cosa que me gusta mucho de los libros es que te permiten relacionarte con unas partes mejor que con otras, dependiendo de tu experiencia y tus intereses. Y este libro, que es un libro pues raro, seguramente coincidirán conmigo si les digo que es un libro un poco raro, tiene algunas partes en las que te puedes relacionar desde una cosa más sentimental y más emocional, que son justo estas experiencias que creo que mucha gente compartimos, ¿no? O sea, bueno, pues creo que casi todos hemos tenido alguna historia de amor por ahí y podemos relacionarnos con otras historias y podemos partir de ahí para, no sé, leer el libro a partir de eso, o si nos relacionamos más con objetos, por ejemplo, a mí me ha pasado que ingenieros me dicen que les gusta mucho la parte de las máquinas, porque como que es lo que apela más directamente a sus intereses de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias por ese comentario, me gusta que te hayas relacionado con la parte más, digamos que pasional del libro. Creo que no te pude contestar la pregunta exactamente, pero bueno, pues es lo que puedo decir. Muy bien. Gracias, Eda. Gracias, no, gracias a ustedes. Muchas gracias, Eda. Y tenemos en la lista a Marcela, ¿es así, Rita? Sí. Muy bien, Marcela, te escuchamos. A ver si nos No la veo. escucha. No, tampoco la ubico, ya la veo acá. Ahí te escuchamos, Marcela, tal vez ahí. No te escuchamos. No tendrás cerrado tu micrófono, Marcela. No se escucha. Déjame ver si en la lista apareces con el micrófono abierto o cerrado. No está en la lista. Y no sigue Lulú. Bueno, si quieres, en lo que vemos lo de tu audio, Marcela, le damos la palabra a Lulú y en lo que vemos si Por favor, se van puede levantando escuchar. su manita, es más fácil localizarlas porque ahorita está Muy bien, Lulú, adelante. Lulú García. Lulú García. Hola, buenas tardes. Antes que nada, pues muchas felicidades, Aura. Me encantó tu libro. Hay
frases muy especiales, muy emotivas. Y me llamó mucho la atención, bueno, ya más o menos lo explicaste, cómo a partir de un invento llega tu inspiración para poder crear esta novela. Me llamó mucho la atención, me encantó la parte de Eloísa y Abelardo, y tal vez lo relacionaste, no sé, porque eran amantes del conocimiento, eran copistas, pasaban manuscritos para mantener el conocimiento o por encargo. Y me gustó muchísimo cómo pones en algunas partes esa importancia del conocimiento, de no destruir manuscritos aunque sean heréticos. Me gustó muchísimo. Pues eso es todo. Gracias. Gracias, No, Lulu. muchas gracias a ti, Lulu. Creo Pues que no oyeron nada. No, sí, No, te escuchamos. no, sí, todo, sí se escuchó todo bien. No, pues muchas gracias y qué bueno que algunas partes y frases te resonaron. Creo que sí tienes toda la razón, tanto Abelardo como Eloísa eran dos, además de copistas, eran pues productores ellos mismos de conocimiento, ¿no? O sea, Sí. de Abelardo hay un Ujú. montón de textos que sí se conservaron Sí. y de Eloísa desgraciadamente solo existen las cartas, pero muy probablemente Sí. había otros escritos. Y además, otra cosa muy padre es que, bueno, hay algunos estudios de cómo mucha de la obra de Abelardo, especialmente la parte de la ética, está influido por la manera, por lo que pensaba Eloísa y por lo que hablaba con Eloísa, ¿no? Entonces, pues justo a mí me encanta esta imagen de estos dos personajes que crearon tanto y que a la vez tuvieron una historia tan traumática y tan fuerte y Tan tan... trágica. Sí, es lo, Sí. ajá, tradicionalmente es lo que se dice, que es una gran tragedia de amor, ¿no? Es una Hasta lo tragedia de amor muy comparan, fuerte. sí, es una tragedia de amor. Yo en el libro no lo exploré tanto. Si a alguien más le interesa, pues pueden leer las cartas de Abelardo y Eloísa. Lo pongo ahí al final justo por eso, porque pues son cartas muy bellas y son cartas muy interesantes porque también juegan un montón con un montón de referencias culturales y con Sí. Eloísa se ve como más apasionada y Abelardo más frío y más como calculador porque pues así era él. Y ya pues sí creo que eso me llamó mucho la atención de estos dos personajes, especialmente de ella, porque creo que muchas veces no se destaca el hecho de que Eloísa era una de las mujeres más cultas de su época. De su Bueno, época. es difícil decirlo porque pues casi no está registrado lo que hacían las mujeres en ese tiempo, pero ella en especial tenía fama en todo lo que fue en lo que era previo a Francia, pero lo que es ahora Francia. En la Edad Media. Sí, en la Edad Media tenía muchísima fama, justo por ser tan culta, por saber latín, griego, cantar, era música también, no solamente Abelardo hacía música, también Eloísa. Ella acabó fundando una escuela de música prácticamente, o sea, sí, estos personajes me encantan, me apasionan muchísimo. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias, Lulú, por la Pues muchas pregunta. gracias, Saura. Gracias. Gracias. Miriam, a ver si escuchamos ya a Marcela. Ya la veo en la lista y ahí está el micrófono, aquí indica abierto. A ver, Marcela. No, seguimos sin escucharte. ¿Pasará algo con tu computadora? En la lista ya aparece tu micrófono abierto incluso, pero no te escuchamos. Bueno, a ver si ahorita suena mientras pasamos con Miriam. Doctora, adelante. Hola, hola, buenas tardes. Qué gusto conocerte. Y mi pregunta va en relación a la forma del libro. La historia es sensacional porque además a mí me gusta hacer investigación. Como dices, cada quien se identifica con lo que ve en el libro. De hecho, te diré que una parte que tú describes es algo que nosotros, y que desde ese tiempo ya se pensaba que son los learning machines, que son los algoritmos de aprendizaje, pero tú lo planteas desde esa historia, ¿no? Como de, en el espacio temporal que describes tu novela. Pero mi pregunta enfocada, ¿cómo decidiste hacer esta versión como fragmentada de flashes que van ocurriendo? No esperaba que siguiera el texto completo, pero dejas mucho sentimiento en cada fragmento que planteas. Y en la cuestión de armar la historia, ¿no se te hizo muy complejo que tuviese tantos personajes?
Bueno, gracias, Miriam, por la pregunta. Sí es la pregunta del millón un poco. Pues en parte lo hice así porque como sí me interesaba mucho la idea de la máquina y de las partes de una máquina que funcionan juntas pero son independientes entre sí, pues de alguna forma hice un intento por emularlo. O sea, especialmente partiendo de esta idea del mecanismo de anticitera, que es como pues un montón ay, de engranes. Era una máquina basada en engranes. De hecho, pues ese es parte del gran misterio, ¿no? Que no hay tecnología con engranes tan sofisticada hasta la invención de los relojes, que es muchos siglos después. Y esa máquina pues no tuvo como una continuación temporal. Entonces, como que esa idea de una tecnología hecha de pequeñas partes que funcionan juntas, me llevó como a pensar en cómo podría funcionar un texto hecho de pequeñas partes que funcionan juntas y que encajan, pero no encajan tan bien porque están un poco rotas, como el aparato. Entonces, pues por eso también hay tantos sitios en el que me gusta la idea de llenar esos silencios, así como cuando se reconstruyó el trato, los investigadores tuvieron que llenar tanto culturales como el funcionamiento de la máquina, ¿no? Pues al final la máquina no sabemos exactamente cómo funcionaba porque estaba en tan mal estado que por más reconstrucciones que hagas no puedes saber exactamente ni cómo funcionaba, ni qué hacía, ni nada. Y ya, pues creo que de ahí partió un poco la idea de hacer este aparato. Y otra cosa importante para decidirme en la forma fue los textos antiguos que llegan en fragmentos, que también es una cosa que a mí durante la carrera me intrigó mucho, ¿no? Cómo tienes un texto que tiene un montón de hoyos y a partir de leer otros textos relacionados con el contexto de una época o con ese mismo autor, acabas reconstruyendo algo que ya no se puede reconstruir por completo. Entonces también eso me encanta, ¿no? Como la idea de descubrir un texto al que le faltan pedazos y aún así creer que puedes saber qué hay en ese pedazo, aunque por la filología se plantea como algo muy, digamos que racional y muy objetivo, al final siempre implica un factor de imaginación. Por más investigación que se haga, saber qué va en medio. Entonces también me gustaba mucho la idea de poder invitar al lector a que metiera su cuchara en todos los espacios que quedaban, básicamente. Muchas gracias. A ti. Muy bien. Bueno, ya le propuse a Marcela que si no escuchamos, gracias, perdón, gracias por la pregunta. Le pregunté a Marcela que si no escuchábamos su voz, si quería pasarme su pregunta por el chat y podíamos decirla porque sigues siendo la mujer del silencio. No, no, no escuchamos. Bueno, si quieres, puedes escribirla mientras le damos la palabra a Manuel. Y después leemos tu pregunta si es que seguimos sin escucharte, Marcela. Hola, buenas tardes. Un placer, Aura, conocerte. Creo que la pregunta que tenía ya un poco se respondió con la anterior y con esta cuestión de cómo está escrito el libro, porque yo tengo que decir que para mí el libro fue todo un reto. La primera parte, la cuestión de la maquinaria, me encantó, o sea, me hizo como echar a volar la imaginación con esta cuestión de este mecanismo, los templos antiguos. Me fascinó y creo que un poco lo que dices al principio. Yo soy arqueólogo, entonces creo que hizo ahí clic, muy padre. Ya después fue todo un reto para mí. Yo creo que coincidió también que estaba yo como con muchísimo trabajo, entonces me costó trabajo seguir la estructura de la novela, lo tengo que aceptar, ¿no? Y eso es lo que quería un poco preguntar, cómo estaba estructurada, ¿no? Creo que ya lo dijiste un poco, pero ahorita en los últimos comentarios, creo que lo decías muy bien, o sea, son fragmentos, entonces lo acabo de pensar, o sea, a mí como arqueólogo, encontrar fragmentos de cosas, más o menos sé cómo armarlas, pero fragmentos de textos, creo que eso me costó mucho trabajo. Y entonces también otra cosa, bueno, en relación a lo mismo, quería preguntar, tú decías al principio que es un libro raro, o sea, a lo mejor por ahí era la pregunta, ¿no? ¿Por qué es un libro raro? Y bueno, gracias otra vez, y me encantaron como encontrar fragmentos, frases, que eso sí me hicieron relacionarlas con muchas otras cosas. Me costó trabajo la estructura general del libro, pero las ideas que pude rescatar y compartir en Twitter me encantaron y felicidades por tu trabajo.
Muchas gracias. Juan Manuel, ¿verdad? Es que no escuché bien tu nombre. Manuel, así a secas. Manuel, Manuel. Muchas gracias por la lectura. Sí, es un libro que es un poco un reto. Eso no solo te pareció a ti, le ha parecido a más personas. Creo que en parte eso de que sea un reto está relacionado con lo que preguntas de por qué es un libro raro. Es un libro raro, creo yo, porque no responde a las estructuras más convencionales de la novela, que normalmente lo que hacen es presentar un personaje o una serie de personajes y seguir su historia de principio a fin y buscar como un cambio en ese personaje. Esa es como la definición más tradicional de novela, ¿no? Y si lees una novela, pues muchas coinciden con esa definición. Entonces, esta novela sí tiene un personaje principal que es la máquina, de alguna forma, pero no es un personaje principal convencional porque pues es una máquina. Entonces, pues ya desde ahí estamos en un tema un poco extraño. Digo, no soy la primera persona que lo hace, hay muchos autores que han puesto como personajes principales cosas no humanas. Por ejemplo, hay un libro que se llama Manhattan Transfer de John Dos Passos, cuyo personaje principal es la ciudad de Nueva York, cuando se está construyendo a principios del siglo pasado. Y entonces hay un montón de fragmentos de un montón de personajes que tienen más que ver con cómo se construye una ciudad que con una historia particular de cada personaje. Entonces, bueno, eso lo pongo como un ejemplo de otras novelas que como apelan a mecanismos diferentes para narrar historias. Y pues yo creo que principalmente por eso digo que es un libro raro, porque implica para mí, o sea, esto es algo que pienso como yo particularmente, implica que si te sueltas un poco, lo puedas leer mejor, porque normalmente cuando empezamos a leer un libro ya tenemos una idea de cómo se debe leer un libro, una novela, ¿no? En general. Ya hemos leído otras novelas, tenemos otras experiencias lectoras y creemos que se pueden aplicar igual a cualquier novela que leamos o a cualquier libro que leamos. Pero no siempre es así y creo que por eso mi libro a veces es un reto para algunas personas. Y sí, nada más por aquí andan diciendo que alguien cuyo nombre no veo está compartiendo, Norma Salazar, estás compartiendo sin querer tu pantalla. Y ya tengo la pregunta de... ¿De Marcela? ¿De Marcela? Ya la tengo, me la mandó en privado. Muy bien, porque seguimos sin escucharla, pero, ¿verdad? Perdón. Ya me mandó la pregunta. Nada más un segundo porque todavía no le acabo de contestar a Manuel. Adelante ahora. Es que la pantalla de fondo nos está descontrolando. Ya no sabemos ni qué hacer. Ya le mandamos un mensaje a Norma, es quien está compartiendo pantalla. Ok, a ver si ahorita le cambia. Bueno, te escuchamos ahora. Todavía no, y perdón por la interrupción, pero es que sí, ya nos descontroló la pantalla. Mira, ya no está. Ya estamos. Ya estamos otra vez de regreso. Ya se me olvidó qué iba a decir. No, pues nada más eso, que sí, que entiendo completamente que pues a veces es más fácil conectar con una parte que con la otra, pero creo que sí tiene que ver con este tema de que es una novela que se lee un poco diferente a como se leen otras novelas. Y a veces pues el salto de una sección a otra pues justo como que descoloca un poco, pero además me gusta mucho tu comentario ya que eres arqueólogo y pues a mí obviamente me interesa mucho la arqueología y de hecho de ahí partí. De ahí partió la primera parte, justo. Muchas gracias. A ti. Muy bien, pues muchas gracias, Manuel. Y bueno, pues lo intentamos, Marcela, a ver si nos hablas y te escuchamos. No, ya me mandó la pregunta. Ya la mandó y sigue sin escucharse. Me dice que quiere saber cómo fue la autora seleccionando sus personajes, ya que le gustaron mucho todos, con una historia interesante. Al ir armando la historia no quería que se acabara. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, por perseverar en mandar tu pregunta, a pesar de las fallas tecnológicas. Pues algunos personajes son históricos, que como decía me interesaban desde antes. Algunos, pues por ejemplo Arquímedes, pues yo creo que sería como el personaje histórico más conocido del libro. Bueno, Aristóteles también anda por ahí, ¿verdad? Ese sería el más conocido, pero Arquímedes, pues tiene todos estos teoremas, pero también una cosa poco conocida de él es que hacía máquinas de guerra. De hecho, el motivo por el cual los romanos querían no matarlo no era porque inventara grandes avances para la ciencia de la humanidad, sino porque era muy bueno inventando máquinas de guerra.
Entonces, bueno, como que hice toda una compilación de personajes históricos que me parecían interesantes y hacen cameos ahí en algún momento. Herón también, pues, como ya les decía hace rato, me encantan la idea de que haya tantos manuales de aparatos antiguos que se pueden construir gracias a Herón. Y luego, a partir de eso, me imaginé otros personajes. Por ejemplo, está el tema de que en la antigüedad no hay registradas muchas vidas de mujeres científicas o literatas. O sea, sí las hay, pero son muy pocas comparadas con hombres. Entonces, pues el personaje de Friné de la primera parte fue como una exploración que hice para, pues, estos personajes que seguramente existieron, pero de los cuales no tenemos registro. Igual que los personajes de la segunda parte, que son todos ficticios, pues también me gustó como pensar en estas historias de personas que no eran tan relevantes en términos históricos, digamos, pero pues que existieron y respiraron y vivieron. Y algunos sí existen, por ejemplo, Mastín, el ladrón que aparece en la segunda parte, sí es un personaje histórico, solo que vivió en otra época y pues me lo robé de su época y lo puse ahí. Y eso me permití muchas licencias. La verdad hay muchos, digamos que experimentos históricos en el libro y algunas cosas que no son exactamente como fueron. Por ejemplo, la historia de la mamá de Eloísa no fue así. O sea, la mamá de Eloísa, pues sí hay algunos registros acerca de su vida, son pocos, pero pues sí existen. Pero pues yo le inventé otra historia y el personaje de Eloísa que yo escribo no es el personaje de Eloísa histórico. Bueno, sí lo es, sí está basado en ella, pero hay una parte de su historia que me inventé por completo porque partí de la pregunta de qué podríamos saber de Eloísa si hubiéramos sabido más, porque pues desgraciadamente no hay mucho registro a diferencia de Abelardo, que hasta una autobiografía hay. Entonces como que fueron esas dos cosas, ¿no? Personajes históricos que me gustaban, a los que además me tomé la libertad de inventarles historias y cambiarlos de épocas y hacer lo que quise, porque esto no es una novela histórica, entonces no tenía que ser tan rigurosa. Y otros personajes que me pareció interesante meter. También el personaje de Boldini, que se acaba volviendo loco, pues es un tópico que me encanta, ¿no? El del inventor o el artista o el creador que acaba enloqueciendo de tanto obsesionarse por lo que hace, que creo que todos los que nos dedicamos a hacer arte tememos en algún momento terminar como Boldini. Entonces, pues me pareció interesante también ese personaje. Muy bien, pues ahí está la respuesta. Muchas gracias por la pregunta. Y tenemos la pregunta de Francisco Buenaventura. Francisco, adelante. A ver, no te escuchamos. Y sí está abierto. Sí está abierto el micrófono. A ver si desde tu computadora hay algo. A ver si con el manos libres. Pues no llega. Yo creo que tenemos algún problema con los... En algunos equipos. A ver si se logra. El de Francisco está abierto. Ahorita Sí. está cerrado. Ahorita se acaba de cerrar. Ahí ya está abierto. Pero seguimos sin escucharlo. Si quieres, Francisco, puedes escribirnos la pregunta, porque no puede pasar. Muy bien. Ahí estamos viendo a Tristán con Malú. No ha faltado. Pues yo quería hacerte una pregunta ahora. El tipo de narrativa no es común. Supongo que fue la intención desde un principio, pero tú nos dirás cómo viviste este proceso. No, creo que no es fácil contar una historia sin que se parezca a un relato lineal y convencional y sobre todo que se le pueda dar un hilo que haga entender la historia. ¿Cómo trabajaste esto que se me hace muy meritorio? Pues muchas gracias. Pues sí, fue un proceso bastante largo y de mucha prueba y error. Yo lo pienso un poco como cuando se monta una película, que tienes un montón de cosas filmadas y luego tienes que cortarlas y acomodarlas. Sí. Yo primero, no es que haya escrito mucho más que esto, sí escribí esto, pero tuve que hacer muchas pruebas, muchas mezclas, muchas formas de ordenar el libro para que fuera a la vez algo fragmentado, pero comprensible. Por eso creo que me tomó tantos años escribirlo, porque
pues sí, fue como probar una cosa y decir, no, esto no se entiende nada, tampoco se trata de que esto sea un rompecabezas, así que solo frustre al lector, ¿no? Se trata de que sí haya algo un poco retador, porque pues sí lo hay en el libro, pero que no sea imposible y que no sea tampoco solamente pura frustración. Entonces, pues fue primero ir construyendo las pequeñas narraciones de manera más intuitiva y después irlas ordenando ya pensándolo más racionalmente y más enfocada en lo que yo pensaría si fuera lectora de este libro. También una cosa que hice fue leer libros raros, otros libros raros para ver cómo estaban hechos y cómo estaban ordenados y pues ver cómo qué otra cosa podría funcionarle este libro, ¿no? Y ir tomando de aquí y de allá, pues lo que se hace en cualquier libro, o sea, nada es realmente surgido de la nada. Entonces, pues sí, también en ese sentido, pues sí me puse a hacer un poco de investigación de cómo podía narrar esta historia sin que fuera así una completa locura, pero que sí hubiera un grado de, sí, de silencios y de cosas que interpretar y demás. Sí. No sé si te contesté lo que me sí. preguntaste, ¿no? Sí, porque está muy lograda esa intención y yo sé que no es fácil cuando tratas de narrar algo de una manera distinta, pues igual te lo narras a ti mismo, pero no hay quien te entienda y no es el caso. Aquí se entiende la historia, pero uno está consciente que no es un relato convencional. Y me da gusto, fíjate, porque ofrecemos a los lectores formas distintas de narrar con una autora joven como tú, porque ya pasamos otros autores jóvenes y además les ha ido muy bien. Supieron del premio de Desagüe, la novela Desagüe. Sí. Pasó él por acá por la sala y también se le preguntaron y se le leyó. Y son propuestas jóvenes, nuevas, y qué bueno que tengan cabida, que sean leídos, que sean cuestionados y sobre todo tener la respuesta de viva voz. Te agradezco mucho, Aura. No, y Desagüe es un gran libro también. Sí, cómo no. Pues mira, el premio muy, muy bien merecido y me da mucho gusto que se haya propuesto aquí. Salvador fue quien nos propuso, nos envió los libros y mira qué buena estrella va teniendo, además del placer que tuvimos muchos aquí al leerlo, al conocerlo. Me dice Francisco que ya está en otro dispositivo. A ver si ahora te escuchamos, Francisco. Buenas noches. Perfectamente. ¿Ahora sí? Ahora sí. Buenas noches, un gusto, Aura. Creo que fue un libro difícil, coincido con Manuel. Yo creo que me sentí de momentos como los primeros que vieron el aparato, tratando de ensamblar y ver por dónde iba. Fue muy difícil, aunque una de las cosas que quizá es muy difícil a lo mejor para escribir este tipo de obras, es que yo creo que estamos hablando de un contexto de muchas formas muy distinto al que tenemos en este momento. Se habla del universo, se habla del cosmos. Yo creo que en esa época hasta el cosmos tenía un concepto totalmente distinto al que tenemos nosotros. ¿Para qué funcionaba este aparato? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué querían encontrar? ¿Quién sabe qué querían encontrar? Pero mi pregunta es, ¿cómo se puede escribir? ¿Cómo se puede escribir a lo mejor estas historias de época sin perdernos o sin ser atraídos en el contexto actual? Porque yo creo que hasta el fenómeno, el suceso sangriento donde se genera la violación, el homicidio, yo creo que hasta ese tipo de conceptos no dejan de sorprendernos, pero yo creo que hasta el concepto mismo de la vida era distinta en esa época. ¿Cómo le hacen los autores? ¿Cómo escribes sin quizá meter el concepto que tenemos en este momento de varios procesos? Muchas gracias. Gracias, Fran. No escuchamos ahora. Se nos fue tu audio ahora, por ahí nos escuchas. Y creo que es una pregunta. Ahí ¿no? ya te escuchamos. Te acabamos de escuchar. ¿Ya me escuchan? Sí. Ok. Bien. Decía que muchas gracias por la pregunta. Es una que especialmente los autores de novela histórica, ¿no? O sea, ¿cómo plasmas un mundo que no esté del todo influido por cómo las cosas más sutiles de tu realidad eran diferentes en otra época?
Yo creo que la respuesta en mi libro en particular no me pareció tan relevante plasmar tantas sutilezas de las otras épocas, porque como que mi libro era más bien una apuesta por la ficción, no era tanto por la ficción histórica. O sea, es decir, yo no quise reconstruir un mundo tal cual. De hecho, son más bien pinceladas de distintos mundos y distintas épocas. Si te fijas, pues cada una de las 3 secciones están ubicadas en 3 épocas distintas. Ni siquiera, sí son épocas como relacionadas, bueno, toda qué época no está relacionada con la otra, pues, pero son 3 épocas distintas, ni siquiera es una sola. Y no me aboco tanto como a reconstruir, no sé, por ejemplo, espacios o cosas más de la cotidianidad. Más bien en lo que en lo que me enfoco es en las historias. Entonces, en ese sentido, pues para mí no fue tanto enfocarme en el reto de reconstruir subjetividades, que es la pregunta que acabas de hacer es una pregunta colosal, o sea, es una pregunta incluso que pues en las ciencias sociales tiene un montón de relevancia, ¿no? Porque hay muchos estudios sobre otras cosas que acaban plasmando realidades contemporáneas como si fueran parte de una época a la que no le corresponde. Nada más como ejemplo, porque me gusta mucho ese ejemplo, está algo que llaman como el fenómeno de la flintstonización, así le llaman algunos historiadores, que es cuando, por los picapiedras, que es cuando tienes, por ejemplo, una familia como los picapiedras, que en realidad corresponde a todos los modelos de familia nuclear de los años 50, pero está situado en la prehistoria. Que pues claramente la prehistoria de la familia nuclear pues ni existía, no estaba así ni en ciernes, nada, ¿no? Pero pues está esta cosa que se llama flintstonización, que ahí es muy burda, pero en muchos otros estudios está muy presente. Esta como forma de pasar nuestros valores contemporáneos a otras épocas. Como te decía, pues a mí es un fenómeno, es un problema que me interesa un montón porque además pues ahora hice una investigación acerca del amor y en el tema del amor y de las relaciones y demás, sucede mucho esto de que creemos que como son las cosas ahora siempre han sido y cuando vemos cosas de la antigüedad, pues empezamos a tratar de meter a fuerzas las maneras en las que nosotros vivimos y empezamos a tratar de verlas en lugares donde no están, pero pues como son los, digamos, binoculares con los que venimos integrados, pues los vemos ahí. Ahora, lo que yo decía es que pues yo sí hice un poco eso en el libro, o sea, porque pues al final sí estudié 5 años de letras clásicas, más o menos sí tengo noción de cómo se vivía ahí, más o menos, y no lo digo por humildad, es que de verdad es más o menos, no me queda tan claro nada, pero al mismo tiempo pues mi libro no era una novela histórica, entonces tampoco fue como tan meticuloso el proceso de reconstruirlo. Y ya no sé si contesté, pero eso. Muy bien. Muchas gracias. No, muchas gracias. Gracias, Francisco. Estoy detectando que Amanda nos redactó una pregunta. Amanda, ¿quieres que la leamos o tú intentas con tu audio? A ver, buenas tardes, Aura. Mira, tu libro no te escuchamos. Se corta un poquito. Enloquece, pero no podía dejarlo porque está muy interesante. Tal vez tengan que cerrar micrófonos. Están cerrados. Ah, bueno, Aura, tu libro me encantó, pero también me enloqueció. Me encantan las máquinas y entonces no podía dejarlo. Tenía que seguir leyéndolo hasta el final. Y independientemente de las máquinas, me llamaron la atención cómo ligaste unas emociones muy fuertes. Eloísa no llora. Y la otra es que los labios de Eloísa se cierran a pronunciar el nombre de su hijo. Entonces, ¿cómo ligaste esas emociones? Al parecer Eloísa quedó engarrotada de sus emociones, no sé, se me hizo muy triste. No sé si escuché la parte intermedia de la pregunta porque se estaba cortando un poco, pero bueno, pues gracias por tu lectura. Te voy a tratar de contestar, pero te digo que no escuché muy bien la pregunta. Sobre la parte de Eloísa, de ligar las emociones, un poco las ligué a partir de lo que yo pensé que es su historia realmente. O sea, esa parte, de la parte más emocional de Eloísa, sí está en las cartas.
En las cartas, por ejemplo, una cosa que no se menciona es a su hijo, que se llama Astrolabio, que es el hijo que tuvo con Abelardo, o que tuvo de Abelardo más bien, porque al hijo así lo tuvo, él lo dejó con la hermana de Abelardo, ya nunca vuelve a figurar en esta historia prácticamente, ¿no? Entonces, me interesaba como pues pensar qué pensaba realmente Eloísa de este hijo que tuvo. Y una cosa importante que está ligado con la pregunta anterior es que nuestra idea de la maternidad contemporánea es súper diferente a la idea que había en la Edad Media, porque para empezar, pues los hijos se morían un montón, ¿no? Entonces, pues así que te encariñaras desde el inicio, desde que tenías al tierno bebé en tus manos, igual no era tan buena idea porque no sabías si iba a llegar al año 1, no sabías si ibas a tener 8 hijos más y de esos iban a sobrevivir 2. Entonces, como que eso mismo forjaba una idea de maternidad bien diferente y que es interesante de ver desde nuestra perspectiva en la que la maternidad es otra cosa completamente diferente, ¿no? Y entonces, bueno, como que me puse a pensar, dentro de eso, este personaje del cual sí tenemos cartas en las que ella habla de cómo se sentía al respecto de Abelardo solamente, ¿cómo le doy otra historia que no sea solo Abelardo, que es como toda la parte que tiene que ver con su labor de inventora y de investigadora, pero al mismo tiempo conservo lo que sí sabemos de ella, que es, pues, que era muy apasionada. En las cartas sí se transmite mucho este amor y esta pasión. Y ya, pues fue como mi intento de conjugar la Eloísa de la que sí hay cartas y la Eloísa de la que no sabemos nada. Y la historia del hijo que, pues, no sabemos prácticamente nada porque lo único que sabemos es que él lo tuvo y que se quedó con la hermana de Abelardo y que en algún momento ella pidió que lo admitieran en algún monasterio y ya eso es todo. Entonces también me parece interesante. Y ese fragmento, esas frases del poema de Alexander Pope que incluyo, del nombre fatal, en realidad en el poema de Alexander Pope es Eloísa hablándole a Abelardo, pero a mí me pareció más interesante que en vez de hablarle a Abelardo una vez más, le estuviera hablando a Astrolabio. Entonces así como que me tomé el permiso de cambiarlo un poco de destinatario, digamos. Y bueno, y qué padre lo que dice. Un poco complicado de entenderlo, pero sí ya me quedó claro. Ah, pues gracias por el esfuerzo. Sí, sí, muchas gracias. Me encantó tu libro. Muchas gracias. Felicidades. Sí. Gracias, Amanda. Muchas gracias. Y tenemos una pregunta de Elena, Rita. Elena y luego Lupita Nieto. Exactamente. Elena, adelante. ¿Es primera vez que estás acá, Elena? No. No, es la segunda. Segunda. Bueno, pues casi le atinaba. Bienvenida, adelante. Gracias. Hola, Aura. Quisiera, bueno, todas las preguntas que tenía ya las resolví, ya las resolviste ahorita. Me llamó mucho la atención también que el amor que Abelardo le tenía a Eloísa, ¿no? A mí las historias de amor me gustan mucho. Cómo utilizaste diferentes fragmentos, ¿no? Porque también al principio se me dificultó mucho la lectura, como estoy retomando el hábito de la lectura, se me complicó, entonces no entendía bien por qué le habías puesto ese título al libro y dije, no, pues entre más lea, pues se me va a ir despejando cualquier duda, ¿no? Y ahorita con las respuestas que ya diste, pues ya se me despejó por completo, ¿no? Y de hecho también decía yo, no, pues es que utiliza muchas palabras que yo ni conozco, ¿no? ¿De dónde habrá sacado tantas palabras, no? Entonces ahorita que dijiste que estudiaste letras clásicas, o sea, me llamó mucho la atención, ¿no? Porque yo ni sabía que existía eso, ¿no? Y mi pregunta es, quisiera saber cuántos años tienes, porque yo te veo muy joven y yo antes tenía una idea errónea, ¿no? Pensaba yo que las personas que escribían libros pues tenían una edad avanzada, ¿no? Entonces es sorprendente porque la sala de lectura anterior en la que estuve fue también estuvo el otro autor, pero era también muy joven. Entonces sí me sorprende, ¿no? Que una persona tan joven ya tenga varios escritos. Entonces sí me gustaría saber porque esa duda no me la resolvieron los demás compañeros. Muy bien. Bueno, pues gracias por el esfuerzo en la lectura. Espero que al menos algunas cosas sí se te hayan aclarado en el transcurso del libro. O al menos que lo hayas disfrutado. Más que aclarar dudas, creo que lo importante es disfrutarlo. Bueno. Muchas gracias. No, a ti. Tengo 31. Ya voy a cumplir 32.
casi Ay, sí. nada, en casi ningún día. Bien. Pero Pues sí, sí, ¿no? joven. Toda Pues la sí, gente de muchas edades escribe. exacto. No, Y pues estamos, muchas gracias, estuvo muy bueno tu libro. Gracias. Gracias. muchas gracias, Elena. Acá hemos comprobado que hay muy buenos escritores y aun cuando uno creía que por jóvenes pudieran dar su obra de calidad años después, pues no, en este momento están haciendo cosas notables. Lupita sigue en el orden. Adelante, Lupita, muchas gracias por estar acá. Hola Miguel, hola Rita, hola compañeros, hola Aura. Yo también te agradezco tu libro. Yo confieso que a mí sí me costó trabajo entenderle algunas cosas. Sí me parecía interesante, dije, anticitera, y así como que, ¿qué tiene que ver eso? Pero una parte del libro que me gustó es el capítulo que hablas de Luna, porque a mí me parece, a lo mejor no lo entendí, pero a mí me parece que se están haciendo el amor. Porque como habla de que llega y que Luna le llamaba el chico que con amor ponía su base y que ella lo odiaba, yo dije, ay, es una estatua de madera, pero le cae gordo el que le va a hacer mantenimiento, o es que él se la despacha. Entonces, no sé, ahí se me hacía como una relación de amor-odio. A lo mejor no lo entendí, ¿verdad? Pero me gustó y yo quisiera saber en qué te inspiró bueno, sí quisiste decir en muchas de las respuestas que contestaste a los compañeros, que quisiste hacer una historia como rara, con cosas así como raras, ¿no? Pero en especial me gustaría de esto, ¿por qué se te ocurrió? Bueno, gracias por tu lectura, Lupita, y por la pregunta. Normalmente no me gusta como interpretar el libro, porque me gusta la idea de que se puede interpretar, pero esta sí te la voy a contestar. Eh, lo de Luna me gusta porque es como como lo que les comentaba hace un rato, que Herón, el personaje histórico real que sí existió, tenía muchos inventos hechos para templos. Y entre esos inventos hay un montón, pero de verdad un montón en todo tipo de combinaciones de muñecos que se mueven por vapor. Entonces tenían fuego abajo, hacían vapor y gracias a ese vapor se movían los muñecos y se usaban un montón en templos para simular eventos divinos. Entonces la gente iba ahí a rendir culto y mientras veía, no sé, por ejemplo, esta estatua que sacaba fuego de los ojos o figuritas que bailaban y demás. Y bueno, la idea dentro del libro es que Luna es una de estas figuritas que con fuego abajo se empieza a mover las articulaciones, porque además eran figuras articuladas, muy, muy padres, la verdad. Si ven los manuales del siglo XIX, que pues ya sé que es muy ñoño, pero están en internet, si un día quieren buscarlos, están ahí, los pueden consultar. Las figuras son muy lindas. Y bueno, en todo caso, lo que hice fue personificar y darle vida a esta pobre figurilla que odia a su dueño porque cuando le pone fuego abajo, pues se le queman los pies. Pero el fuego es ¿cómo se llama? Lo que hace que se mueva, entonces no puede no tener fuego debajo. Es como la pobre Luna vive en esa eterna paradoja de que sin el fuego no se mueve, pero con el fuego se quema. Y bueno, nada más quería decir que en todo caso, si ella odia a quien le está haciendo el amor, que no es el caso, pero si así fuera sería una violación, no sería hacer el amor. Pero bueno, igual no es el caso. Ok. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Lupita, por la pregunta. Bueno, acaba de enviar Eda un comentario en el chat. Dice el nombre original de astrolabio, que antiguamente era un instrumento usado en la navegación para determinar la altura de un astro. Por eso me llamó la atención. Es cierto, el astrolabio. Sí. Hay una parte de 100 años de soledad donde habla de los instrumentos y está ahí el astrolabio, el sextante y otro más que no recuerdo, pero también se mencionan. Bueno, pues ya nos pasamos de la hora incluso. Les agradezco muchísimo todas las preguntas basadas en la lectura. Es lo que ofrecemos a los autores, tener lectores reales. Espero te haya gustado ahora y les haya gustado a todos. Muchas gracias, Salvador, nuevamente por el apoyo del fondo para la realización de esta sala y para la realización de esta y todas las lecturas anteriores que nos han dado
las cortesías en los libros electrónicos. Para estos tiempos de pandemia, pues ha sido utilísimo. Eso nos ha hecho llegar los libros de manera muy fácil a cuantos lo han pedido. Y bueno, la invitación para que festejen con nosotros el 3er aniversario. La sala, si no mal recuerdo, será 10 de octubre. 17, porque 17. Dijiste 20 días, sí. Sí, se extiende una semana más, es el 17 de octubre, sábado. Igual estaba por escoger el horario el maestro Celorio, 5 o 6 de la tarde, pero aquí estaremos. El libro es Los Apóstatas, la editorial es Tusquets. Pues está también en formato electrónico, si alguien quiere intentar, o ya lo encaminamos o lo encarrilamos a las nuevas tecnologías, pueden hacerlo. Y será muy significativo que se sumen porque, insisto, son 3 años de estar en este mismo ritmo y con esta misma intención. Andaremos por los 70 autores, creo, ¿no? ¿O ya los rebasamos? Sí, ya las rebasamos, ya vamos para 80. Más de 70 autores con mismo número de libros. Imagínense la cantidad de lectores, porque pues me hubiera gustado partir por 3ª ocasión del pastel en algún lugar, pero los tiempos no lo permiten todavía, así que haremos el gran festejo con pastel virtual para la próxima. Así que te reitero el agradecimiento, Aura. Muchas gracias, felicidades por el libro y muchas gracias por ofrecernos esta lectura para todos. No, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por sus lectores. Digo, sus lecturas, más bien que sus lectores, y por las preguntas. Pues mira, ojalá haya sido útil y grato para ti. Y bueno, pues la invitación para todos. Y cualquier cosa que yo sepa sobre la siguiente lectura, porque había pendiente una posibilidad de que hubiera libros electrónicos que pudiéramos dar como cortesía. Si es eso, yo les aviso a más tardar el martes para que nadie se atrase si es que hay posibilidad de conseguir alguna cortesía extra. Y muchas gracias. Nos veremos a la próxima. Antonieta, Rita, gracias, sí, Manuel, José Luis. ¿Sí? Miguel, disculpa, ¿habrá la oportunidad de que el libro esté en físico en las librerías? Gandhi ya lo tiene disponible en todas sus sucursales. En Exploración Real, Rita es lo que vio, cuesta 290 y tantos pesos. 298 pesos. Gracias, sí, es que el del maestro Salvador traté de conseguirlo aquí en Morelia y no, todavía no lo tenían. Ajá. Si lo tiene Gandhi, Amazon seguramente también ya lo estará manejando. Ajá, sí, muchísimas gracias. Muchas felicidades. Gracias. Empezamos la lectura el mismo lunes, iremos 20 páginas por día, así que pues ya el lunes ya podemos meter el primer tweet. Y pues muchas gracias. Ahora sí, voy despidiéndolos. Manuel, José Luis, Lupita, gracias. Eda, muchas gracias. Lulú, Delfina, desde luego Aura, Malú, Elena, Francisco, Salvador, gracias. Muchas gracias, Amanda. Gilberto, Lau, muchas gracias. Alma, gracias por estar acá. Doctora. Gracias. Gracias, muy significativo que desde la chamba, en el consultorio mismo, ahí estás. Gracias. Alma, mejórate, ya supimos que estás en recuperación. Gracias. Por el aniversario. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, Gerardo. Saludos. Hilda. Alan, gracias, hijo. Gracias, Alan, por estar con nosotros ocasionalmente. Eso es Katy, Ángeles, muchas gracias. En la segunda página, Jess, muchas gracias por estar acá. Rubén, estoy juntando tus poemas, no creas que se me ha olvidado. Te va a llegar un tomo gruesísimo. Lolis, Sergio, Elvira, Sergio, también acá Luz, Isabel, gracias Isabel, Alma, Lulú, gracias Lulú. Tere, Marcela, no te escuchamos, pero te leímos. Aquí seguiremos. Abril, gracias por estar acá. Norma, muchas gracias. Blanca, Victoria, Lilian, Bebe, LM, gracias. Avi, Chedi, muchas gracias. Lourdes, Lulú García, Esperanza, Natalia y Liliana. Muchas gracias a todos. Nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, Mejórate, Almita. Alma Rosa, Gracias. recupérate. Saludos a todos.